La ciudad a las 2 de la madrugada tenía un sonido propio, como un animal dormido que respira sin saber que lo observan. Los semáforos cambiaban de color para nadie, los edificios guardaban luces solitarias como ojos insomnes, y el aire era espeso, cargado de una quietud que solo existe cuando la mayoría del mundo ha decidido apagar la conciencia. Yo estaba despierto. No por insomnio, sino por costumbre. Desde hacía meses dormía mal, con esa sensación persistente de que algo importante podía ocurrir si cerraba los ojos. No sabía qué. Solo sabía que no debía dormirme. A las 2:17 de la mañana miré el reloj de pared de mi departamento. Lo había heredado de mi padre, viejo, ruidoso, imposible de ignorar. El segundero avanzaba con su tic-tac obstinado, marcando un tiempo que parecía sólido, confiable. Por un momento pensé que ese sonido era lo único real que quedaba. Entonces ocurrió. El segundero llegó al número 12. Y no avanzó. Se quedó ahí. Un instante más de lo debido. No fue un silencio total, pero sí una pausa antinatural, como si el mundo hubiera inhalado demasiado aire y no supiera cómo soltarlo. El reloj digital del microondas parpadeó. Mi celular vibró sin mostrar notificación alguna. Y cuando miré de nuevo el reloj, vi algo que jamás debió existir. El reloj marcaba las 2:17:61. Mi primer pensamiento fue absurdo, el reloj se rompió. El segundo fue peor, los relojes no se equivocan todos al mismo tiempo. Sentí una presión extraña en los oídos, como cuando desciende un avión. La luz del foco titiló, no apagándose, sino estirándose, como si tardara en decidir si debía existir o no. Afuera, el ruido lejano de un motor quedó suspendido, transformado en un zumbido largo, deformado, casi doloroso. Me acerqué a la ventana. Y ahí lo vi. No algo, sino la reacción de otros. En el edificio de enfrente, en un departamento iluminado, una mujer estaba de pie, inmóvil, mirando hacia arriba. En otro piso, un hombre con el teléfono en la mano había detenido el movimiento del pulgar y alzado la cabeza lentamente, como obedeciendo una orden que no escuché. Más lejos, en la calle, un taxista asomado por la ventanilla tenía el rostro torcido en una expresión que no era miedo, sino concentración. Todos miraban al mismo punto del cielo. Pero no había nada. El cielo estaba limpio, negro, normal. Ninguna luz, ningún objeto, ninguna sombra fuera de lugar. Y aún así, sus rostros decían otra cosa. Sus ojos estaban abiertos de más. Sus pupilas dilatadas. Como si estuvieran viendo algo demasiado grande para procesarlo de una sola vez. Sentí el impulso de mirar también. Y entonces lo entendí. No quería hacerlo. Una parte primitiva de mí, más antigua que el lenguaje, me gritaba que no levantara la vista. Que no imitara ese gesto. Que algunas cosas, una vez vistas, no se pueden desver. El segundo se estiró. No supe cuánto duró. Tal vez un latido. Tal vez una eternidad. Después, el mundo exhaló. El ruido volvió de golpe, como un golpe de agua helada. El motor arrancó, el foco se estabilizó, los relojes corrigieron su error imposible y marcaron 2:18. En los edificios de enfrente, la gente volvió a moverse. La mujer bajó la mirada y desapareció de la ventana. El hombre volvió a escribir en su teléfono. El taxista encendió un cigarrillo. Nadie gritó. Nadie preguntó nada. Nadie reaccionó. Yo me quedé quieto, con las manos apoyadas en el vidrio frío, sintiendo como el corazón me golpeaba las costillas desde adentro. Esperé sirenas, gritos, algún signo de que lo ocurrido había sido real. Pero la ciudad siguió respirando como siempre, indiferente. Pensé que quizá había sido una alucinación colectiva. Pensé que el cansancio podía explicar cualquier cosa. Pensé muchas mentiras para tranquilizarme. Hasta que mi celular vibró otra vez. Un mensaje. Sin contacto. Sin número. Solo decía. Esta vez, alguien lo notó.
Levanté la vista del teléfono lentamente, con una certeza que me heló la sangre. Durante ese segundo de más, algo no solo había sido observado. Algo estaba ahí. Y ahora sabía que yo estaba despierto. Soñé con mi muerte. No fue una caída al vacío ni un grito ahogado en la oscuridad. No hubo monstruos ni persecuciones. El sueño fue tranquilo, casi administrativo, como un trámite que ya había hecho antes. Yo estaba acostado en una camilla blanca, bajo una luz demasiado intensa. Sentía frío, pero no miedo. Alguien pronunciaba mi nombre con voz neutra, sin tristeza, sin urgencia. Y luego, nada. Desperté con la certeza más inquietante que había sentido en mi vida. Eso no había sido una pesadilla. Había sido un recuerdo. Me senté en la cama jadeando, con el corazón acelerado, buscando desesperadamente algo que lo negara. Miré mis manos, mi habitación, la hora en el reloj, 6:43 de la mañana. Todo parecía normal. Demasiado normal. Pero el cuerpo no mentía. Había una calma extraña en mí, como la que queda después de aceptar una verdad dolorosa. Durante el desayuno intenté convencerme de que era producto del estrés. Sin embargo, detalles mínimos comenzaron a desacomodarse. Sabía cómo olía un pasillo que nunca había visitado. Recordaba el sonido de una puerta metálica cerrándose detrás de mí, sin saber de dónde venía ese recuerdo. Cada pensamiento tenía un eco. Decidí hacer algo que jamás había hecho antes, buscarme. Abrí la computadora y escribí mi nombre completo en el buscador. Aparecieron resultados normales al principio, redes sociales, registros laborales, comentarios irrelevantes. Pero luego, enterrados entre enlaces viejos y archivos olvidados, surgieron documentos extraños. Digitalizaciones de periódicos amarillentos. Listas de defunciones. Registros civiles. Uno llamó mi atención. Abrí el archivo. Allí estaba mi nombre. Mi rostro, en una foto en blanco y negro. Mi fecha de nacimiento, correcta. Fecha de fallecimiento, 1989. Me reí. Una risa seca, nerviosa. Homónimo, pensé. Coincidencias absurdas pasan todo el tiempo. Cerré el archivo y abrí otro. Mismo nombre. Misma cara. Misma fecha de nacimiento. Fecha de fallecimiento, 2003. El pulso me tembló. Abrí otro. Y otro. Y otro más. Distintos países. Distintas causas de muerte. Accidente. Enfermedad. Incendio. Desaparición. Pero siempre yo. Las fotos eran lo peor. No eran parecidos. No eran coincidencias genéticas. Era mi rostro exacto, incluso en detalles que nadie más notaría, una pequeña cicatriz cerca de la ceja, la forma irregular del lóbulo de la oreja izquierda. En algunas imágenes parecía más joven. En otras, más cansado. Pero siempre reconocible. Sentí náuseas. Fue entonces cuando recordé el sueño. Y comprendí por qué no me había asustado. Porque no era la primera vez que moría. Pasé horas revisando archivos, foros olvidados, bases de datos mal indexadas. No estaba solo. Encontré otros nombres que se repetían de la misma forma. Personas con múltiples fechas de muerte, separadas por décadas. Algunos usuarios anónimos hablaban de fallos del registro. Otros usaban una palabra distinta. Reutilización. Según ellos, el mundo no crea desde cero cada vez. Recicla. Reescribe. Vuelve a usar lo que ya conoce. Cuando algo funciona, lo repite. Cuando algo falla, lo corrige en la siguiente versión. Y algunos de nosotros éramos demasiado parecidos a versiones anteriores como para desaparecer del todo. Mi celular vibró. Un mensaje nuevo. Mismo remitente inexistente. Estás buscando pruebas en el lugar equivocado. Antes de que pudiera responder,
llegó otro. No mires cómo moriste. Mira quién sobrevivió a ti. Un escalofrío me recorrió la espalda. Volví a los registros, esta vez buscando nombres cercanos a los míos en cada archivo. Esposas. Hijos. Testigos. Y ahí apareció el patrón final, el que me hizo cerrar la computadora de golpe. En cada una de mis muertes, había alguien que también figuraba en el archivo. Siempre el mismo nombre. Siempre la misma persona. Siempre viva. No sabía quién era. Pero algo en mí lo recordaba. Porque el mundo no olvida. Solo reutiliza. Y esta vez, yo había vuelto antes de tiempo.